Hola a todos, yo soy Evelyn Liliana González López y hoy analizaremos las ventajas de ser invisible y por qué yo considero que es más que solo una película adolescente. Esta película fue estrenada en el año 2012, protagonizada por Emma Watson, Logan Lerman y Ezra Miller. Esta no solo nos habla de las vivencias cotidianas de ser un adolescente, sino vemos la perspectiva de alguien que, como bien lo dice el título, alguien que se siente invisible. Una persona que vive con problemas psicológicos o algunos traumas del pasado. Dentro de este análisis me gustaría resaltar cómo este filme toca los temas difíciles o los temas tabús, como la depresión y sobre todo el abuso sexual. Las ventajas de ser invisible es una película dirigida por Steven Chbosky, basada en su película homónima. Ambientada en los años 90, la historia sigue a Charlie, un adolescente que acaba de empezar su primer año en la preparatoria, que es una persona emocionalmente afectada. Se nos muestra que acaba de salir de un hospital psiquiátrico y que lidia con problemas como la depresión y la pérdida de su amigo tras cometer suicidio. Desde el principio se nos muestra este tipo de problemas que tiene Charlie, como el aislamiento, este tipo de visiones, como menciona él mismo, visiones o ataques que podrían ser de ansiedad o de pánico. Y Charlie es el claro ejemplo de una persona que sufre el trastorno de estrés postraumático. En la película, Charlie crea un lazo con Sam y Patrick, amigos del último año de su preparatoria, con los que comienza a tener este sentido de pertenencia y ellos se van volviendo su red de apoyo, que empieza a vivir nuevas experiencias y pues crear más amigos, cosa que no había tenido antes. Eso podemos ver en el transcurso de la película, una película pues bastante optimista al principio, porque vemos pues cómo crea a sus amigos, cómo sale, incluso hasta comienza su vida amorosa. Al final se nos revela que Charlie sufrió abuso sexual cuando era niño. Durante toda la película se nos repitió cómo Charlie mencionaba a su tía, que era su persona favorita en el mundo. La tenía idealizada, la mencionaba siempre, y cómo fue que su muerte fue un suceso traumático para él. Se nos revela que Charlie fue víctima de abuso sexual de niño cuando comienza a tener intimidad o quiere empezar a tener intimidad con su interés amoroso, pero esto le recuerda sucesos del pasado, cosas que había pasado con su tía. Entonces, si Charlie sufrió un abuso cuando era niño, ¿por qué no lo recordaba? Esto fue gracias a un acto de defensa que crea nuestro cerebro llamado represión. Hay señales dentro del filme que nos pueden decir que Charlie fue una víctima de abuso sexual, ya que contaba con varias características de una persona que ha vivido este tipo de traumas. Sufre de aislamiento emocional extremo, ataques de pánico y disociación, desregularización emocional, y esta imagen que tiene idealizada de su tía, que es por esto mismo, como un mecanismo de defensa. Cuando un niño es abusado, le resulta más fácil justificar que aceptar que la persona a la que más le tenía confianza haya hecho ese daño pues hacia él. Pero ¿por qué es importante hablar del abuso sexual dentro del cine? El abuso sexual es una de las formas de violencia que más se silencian por el miedo, la vergüenza o la estigmatización. Y el cine nos permite visibilizar estas realidades de manera simbólica o de manera emocional, permitiendo que se hable de lo que a veces se calla. En México, de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el 2015 se realizó un estudio donde decía que en el país se cometen 600,000 delitos sexuales, donde 9 de cada 10 son cometidos a mujeres y 4 de cada 10 son menores de los 15 años, y esto solo contando los que se dan a conocer. Además, la mitad de estos son cometidos en el hogar y más del 60% son por parte de familiares o personas conocidas. El cine se convierte así en una plataforma de denuncia y concientización que puede llegar a diversos públicos y provocar empatía.
algo esencial para poder romper el tabú. Lo que no se nombra no existe, pero lo que se nombra puede comenzar a sanar. Ya que vimos un contexto de lo que va la obra y su importancia, ahora hablaremos de la cinematografía como recurso narrativo en las ventajas de ser invisible. La cinematografía de esta película va mucho más allá de lo visual. Se convierte en una forma de narrar lo que Charlie no puede decir con las palabras. A través del encuadre, la iluminación, el ritmo de montaje, el sonido, el espectador se adentra dentro de la mente de un personaje profundamente herido, pero también lleno de sensibilidad. Los planos cerrados, especialmente en los primeros actos de la película, enmarcan a Charlie en una sola habitación, en los pasillos o mirando desde la distancia. Esto refleja su aislamiento psicológico y su percepción de ser un observador y un wallflower, como su nombre en inglés, o ser invisible. Otro punto a destacar es la iluminación y el color. La película utiliza una paleta de colores nostálgica y atemporal, donde mezcla tonos fríos y cálidos. Esto creando un clima de melancolía emocional, coherente con la mente de nuestro protagonista. Podemos observar tonos cálidos y dorados que aparecen en escenas con Sam y Patrick, cuando Charlie empieza a sentirse parte de algo, representando la esperanza y el afecto. Por otro lado, tonos fríos y azulados, que predominan en momentos de soledad, cuando tiene sus flashbacks confusos y durante las crisis emocionales. Esto sugiere tristeza, vacío y el trauma. Otro punto es el diseño sonoro y el uso del silencio. El silencio es un elemento crucial en la narrativa traumática. En esta película se usa el silencio no solo como la ausencia de palabras, sino como la representación del vacío emocional y mental. En los momentos de disociación, como cuando Charlie recuerda a su tía Helen, el sonido ambiental se reduce drásticamente o se elimina, acentuando su desconexión con el presente. La música en este filme tiene un papel central. Canciones como Heroes de David Bowie reflejan o refuerzan la experiencia emocional y el sentido de pertenencia que Charlie va desarrollando en escenas como las del túnel. Al igual que Asleep de The Smiths, que es básicamente una carta de despedida previa a un suicidio. Para la creación de este video se realizó una encuesta a 30 personas de mi ciudad, Hermosillo, Sonora, donde el 84.2% mencionó que sí conocen a una persona que haya vivido abuso sexual. El otro 15.8% dijo que no. Cuando se les preguntó qué relación tenían con esas personas que habían sido víctimas, respondieron que un familiar, el 47.1%, un amigo cercano, el 52.9%, un compañero de la escuela o el trabajo, un 17.6%, un conocido, un 17.6%, mientras que el resto respondió que prefería no contestar. Como última pregunta fue si consideraban que el cine podía ayudar a visibilizar el abuso sexual, donde el 100% contestó que estaban de acuerdo. Las ventajas de ser invisible no solo es una película sobre crecer, sino sobre sobrevivir. Saber encontrar, en medio del miedo, pequeños espacios de luz. A través de su cinematografía, se nos invita a mirar lo que normalmente se esconde. La fragilidad, el trauma y también la fuerza que nace de hablarlo. Mostrar el abuso sexual en el cine no es fácil ni es cómodo, pero es necesario, porque cuando el arte pone en palabras y en imágenes lo que muchos no pueden contar, se rompe el silencio, y a veces en ese silencio roto comienza la sanación. Otro elemento que me gustaría destacar de esta película es que deja de poner a las víctimas como simples víctimas, definidas por lo que vivieron. Lo que viviste no te define, ni definirá lo que puedes hacer o qué tipo de vida podrías llegar a lograr. Lo que vivió Charlie no es solo ciencia ficción. Como pudimos ver en la encuesta, son cosas que suceden a nuestro alrededor. En este análisis no quise solo analizar de manera cinematográfica esto, sino lo que hay detrás, el trasfondo, ver con otros ojos este tipo de sucesos, para visibilizar, acompañar y ayudar a las personas que podrían estar viviendo esto.
Nuestros traumas no definen quiénes somos. No podemos escoger lo que vivimos, pero sí lo que haremos con ello. Con esto concluye este análisis. Escogí esta película por la manera en la que aborda este tipo de temas que muchas veces son difíciles de hablar, pero es necesario. Muchas gracias.